Parcial para el análisis de Anoito, epílogo 1. Cartas Albert Candy, página 211-227. Antes de empezar, quiero agradecerle a todos los que están escuchando, los que apoyan con los likes y los buenos comentarios. Motivan a continuar. Por favor, síganlo haciendo para traer más historias y animaciones. En la primera parte del epílogo, Albert cuenta su historia. Es lógico que nos la cuente aquí. Yo en medio de la vida de Candy se observa claramente una relación fraternal. Querido tío abuelo Williams, en el cielo está volando este momento. Nunca habría pensado ser la cabeza de la familia de los Andri. Requerirá tanto empeño. Deseo agradecerle desde el fondo de mi corazón por haber visitado la casa de Pony. Sé que está empezando un nuevo proyecto de negocios, que se trata entonces de un periodo para usted particularmente intenso. Y entonces, me parece que aún vivir ese sueño, ¿cómo habría podido imaginar nunca que el príncipe de la colina fuera el señor Albert? En otras palabras, usted, el tío abuelo Williams, el príncipe de la colina. Tiemblo aún por la sorpresa y emoción de repente después de su confesión que era el príncipe George ha venido a cogerle y en un momento usted ha aparecido de nuevo delante de mis ojos. Esto contribuye aún más a hacérmelo parecer todo más irreal y me siento casi si mi cuerpo flotara en el aire. Nunca he olvidado al príncipe de la colina. No creo que esta noche pueda conciliar el sueño. Candy. Pero la señorita Candice White Andry, querida Candy, escribo en respuesta a su carta. Me entristece mucho haberme tenido que ir justo después de haberme revelado una importante verdad. Me disculpo nuevamente por la sorpresa que te he dado con la confesión que tenía pendiente. Estoy bromeando, Candy. Si te escribiera realmente de esta manera, imagino que pondrías una expresión muy contrariada. Entonces, ¿qué me dices de escribirme de la misma manera con la que hablamos siempre, alegremente? Es normal que estés enfadada. Yo continúo escondiendo mi identidad como tío abuelo y mi verdadero nombre, Williams A. Andry. No quiero justificarme, pero que sepas que yo también me había preguntado si estaba haciendo lo correcto. Él también sabía que estaba mal. Todo lo que quería solo era velar por ti, con discreción. ¿Quién habría dicho en cambio que tú habrías cuidado justamente a aquel señor Albert? Parece casi el guión de una película, de una novela barata. Por eso no solo soporto el oponerme al hecho de que me llames formalmente tío abuelo o que me trates a veces como un hombre muy anciano. Soporta su venganza porque lo ayudó en su momento. Sabía que te sorprendería de nuevo, pero era la última verdad para confesarte. Quería encontrar el momento adecuado y si era posible deseaba decírtelo en la misma estación en la que nos conocimos la primera vez. Allí sobre la colina de Pony. De aquella manera tenía como la impresión de poder volver a ser aquel chico de hace tiempo, porque allí descubrió que quería su vida. Lo hace por él, no por Candy. Querida Candy, tú lo entendiste enseguida. Me ha bastado mirar tu cara llena de lágrimas para sentir que todo estaba claro. Mi intención era quedarme contigo para explicarte todo con calma. Quiero explicarle por qué subió él a la colina y qué decidió allí. Pero fuimos interrumpidos por un perturbador. George acaba siempre interviniendo en los momentos más importantes, pero no desaparecí. Me acompañaste hasta el automóvil, ¿recuerdas? En ese momento debo dar prioridad al trabajo, cosa que no me he preocupado hasta ahora. Me gustaría verte pronto, pero por un tiempo no me será posible liberarme de los compromisos. Candy, espero con ansias una carta tuya y espero que esta vez te despeches a pleno. Cuídate siempre y saluda a Miss Pony, Sorlane y los niños. William A. Andry.
Para el príncipe de la colina. Como me he salido recomendado hablar de manera más natural, como no puedo estar nervioso al escribirte al príncipe de la colina, ¿ok? Cojamos una profunda respiración. Aquí bromea como con el doctor Martino George. Querido príncipe de la colina, gracias por haberme respondido tan rápidamente. El señor William Albrandry no hace otra cosa que sorprenderme. A una persona frágil como yo no le bastaría 10 corazones para soportar todas esas revelaciones. Pienso que ahora en adelante lo llamaré siempre tío abuelo. Al menos esto debería soportarlo. Él le dice que se despeche. Pero debo admitir que la manera en la que se le ha revelado la verdad ha sido maravillosa. Estábamos en la colina de Pony donde te encontré por primera vez. Igual que aquel entonces había un cielo azul y terso y se sentía el perfume de la hierba. Cuando ese día el tío abuelo se presentó a revisar la casa de Pony, yo empecé a sentir inexplicablemente nerviosa. Las directrices se dieron prisa para preparar el té y galletas, pero no me quedaría aquí quieta y aturdida. Cuando el tío abuelo llegó al orfanato, su expresión se había parecido distinta a la habitual, como aquella de un jovencito. A veces me divierto tratándolo como si fuera un hombre anciano, pero en realidad él parece mucho más joven que su edad. Solo que en ese momento decir que parecía más joven quizás no era la expresión correcta. Él volvió ahí a recordar su pasado y su aura era de jovencito. No puedo explicarme bien, en cualquier caso tenía un aire diferente y me había hecho sacudir el corazón. El tío abuelo rechazó el té que le había sido ofrecido y me dijo con expresión seria: Candy, vayamos a la colina de Pony. Al recibir la invitación he tenido dentro de mí un indefinido presagio, pero nunca me hubiera imaginado lo que ocurrió a continuación. Llegados a la colina permanecimos un poco en silencio. Después, cogiendo fuerza, se giró hacia mí y con una sonrisa tímida ha dicho: Candy, ¿no piensas que ha llegado el momento de devolverme el broche? El tiempo ha vuelto atrás en un momento y me he vuelto a ver como una niña. Mientras lloraba, delante de mis ojos estaba el príncipe de la colina y me estaba sonriendo. No he podido hacer otra cosa que empezar a llorar y entre lágrimas he de repente preguntado: yo soy más bonita cuando río, ¿verdad? Con los ojos entre lágrimas me has respondido: ahora eres más bonita también cuando lloras, pequeñita. A los niños siempre se les dice que no lloren, que están más guapos cuando sonríen, pero ahora, como ha crecido, pues el orgulloso de verla ya hecha una jovencita le dice eso. Tu voz estaba un poco agrietada. Sí, esa era la voz del príncipe. Era sin duda la manera de hablar aquella voz. Siempre había estado cerca de mí y yo siempre la he escuchado, pero nunca me he dado cuenta de nada. Pero he entendido finalmente por qué siempre había sido capaz de tranquilizar mi corazón. De la misma manera, he entendido por qué el tío me había parecido diferente. El hombre ha aparecido improvisadamente en la casa de Pony, no era el tío abuelo. Era el príncipe de la colina. No podía parar de llorar, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Príncipe, eres terrible. En la casa Magnolia te he enseñado tantas veces mi proceso, mi precioso y maravilloso broche, y también hablaba de eso. Si no recuerdo mal, un cierto señor Albert escuchaba sin decir nada. Quién sabe si en ese periodo ya había recuperado la memoria. Nótese el reproche. Debo aprovechar ese momento para hacerle todas las preguntas posibles. Candice tiene curiosidad por toda la red de mentiras y quiere saber. En silencio permaneciste mirándome dulcemente hasta que paré de llorar. El viento soplaba entre la colina y ya era agradable sentirlo pasar sobre mis mejillas mojadas. No puedo creer que bajo ese cielo azul tuviera helado al príncipe de la colina. Estaba abducida por tal visión. Después, abajo de la colina llegó el sonido del claxon accionado por George y volví a la realidad. Bah. Siempre he soñado encontrarte de nuevo para poderte preguntar tantas cosas. Querría saber qué estabas haciendo aquel día, por qué desapareciste improvisadamente, eso, ¿por qué?
¿Por qué lo retomaremos en nuestro siguiente encuentro? Ahora sí que tengo tantas cosas por las que esperar con ansia. Cambiando de tema, dentro de poco será mayo y la colina se volverá a llenar de flores. Ese día se está acercando, exacto. Es el cumpleaños de cierta persona y lo digo en voz alta. Bien, querido príncipe de la colina, ahora te lanzaré un encantamiento. Anhelaba, hablaba Geralbo. Yera Borabón. Ese día verás venir a la casa Pony para ver a una chica que es bonita. Ya sé cuánto lloré, ya sé cuánto ríe, y el regalo que llevarás dentro será un periodo de vacaciones. Deberás pasar con ella mucho tiempo y hablarle de muchas cosas. La magia funcionará, espero. Candy. Saber la bruja Candy. Querida Candy, no hace falta que me lances un conjuro extraño. Me acuerdo muy bien del cumpleaños de cierta persona. A propósito de eso, ya hace algún tiempo estoy buscando un regalo para ti. Querría que el futuro del fruto de mis lágrimas y mi sudor fuera un regalo que pueda dejarte absolutamente extasiada. Sin embargo, perdóname si tu magia no tendrá efecto. Yo mismo más que cualquier otro querría realmente tomarme unas vacaciones, pero George afirma con gran serenidad que ya he tomado vacaciones suficientes para toda la vida. Y tienen la razón. No hagas esa cara enfadada, Candy, más bien porque no vienes a Chicago. A Annie también le gustaría celebrar tu cumpleaños y para mí sería más fácil encontrar un momento libre. Cuando supere la desilusión y decidas aceptar la propuesta, mandaré inmediatamente un automóvil a recogerte. Naturalmente querría que participaras también. Toda la casa de Pony. Seguro que una fiesta organizada en tu orfanato sería más bella. Pero creo que también en Chicago no sería tan mala. Y tus niños podrían hacer un interesante viaje didáctico. Y querría ser de manera que las directrices también pudieran descansar un poco. Entonces, ¿estás aún contrariada? Cuando recibas mi regalo, estoy seguro que mostrarás una radiante sonrisa. No obstante todo, creo que tu magia ha funcionado en parte. Desde que he recibido tu carta no hago otra cosa que pensar en el pasado. Me has preguntado qué hacía ese día en la colina de Pony vestido con el hábito tradicional escocés. Debes saber que entonces, más bien, desde cuando aún era muy pequeño, me era severamente prohibido no solo salir libremente, sino también presentarme en público. Como ya has podido saber, era solo un niño cuando tuve que hacer posesión del papel de la cabeza del clan Andri. Hay razones complicadas que han llevado a esta circunstancia para los Andri. De hecho, lo que más me cuentan es ese lazo de sangre. Mi padre William C. Andri era un excelente hombre de negocios y había dirigido la familia desde joven. Su pérdida imprevista ha creado una fuerte inestabilidad en ningún otro, aparte de mí. En ese tiempo un niño de solo 8 años podía sucederle. El papel de cabeza de la familia se transmite de William a William, en una línea de descendencia directa. La tía abuela Elroyd, hermana mayor de mi padre, y los ancianos de la familia reflexionaron atentamente sobre qué hacer, porque sabían entre los Andri habían personas interesadas en ocupar mi puesto. No es necesario que tú conozcas los detalles de los conflictos internos, entonces todo se resolvió para mejor. De cualquier modo, los ancianos decidieron confiar en mí el papel de cabeza de familia y ocuparse ellos de todo hasta que no hubiera sido lo bastante grande. Siguiendo un plan bien elaborado, han hecho de manera que en la familia, también en el mundo de los negocios, se difundiese el rumor que el señor William A. Andri era un hombre egocéntrico, pero particularmente hábil en sus negocios. Por suerte la familia era muy numerosa y solo poquísimas personas conocían la verdad. De otro lado, a fuerza de oír la misma historia, la gente terminó por creerla. Los resultados de ese plan fueron realmente aterradores. Con el paso del tiempo, mi recuerdo desapareció de la memoria de los pequeños parientes con los que transcurre mi infancia. No sé bien ni siquiera yo cómo se han desarrollado las cosas.
Era una especie de marioneta y estaba muy solo. Mi única compañía era el discreto servicio doméstico y los maestros privados, cuidadosamente seleccionados y especialistas en materias que iban desde la administración corporativa al derecho. Así, he crecido rodeado de adultos de aire severo. Cuando tenía cerca a mi hermana Rosemary lo podía soportar todo con tranquilidad. Ella era la única capaz de entenderme, la única que comprendía y se preocupaba por mi situación y por mi identidad robada. Después, desafortunadamente, ella también me ha dejado. Oh, Candy. En la familia de mi madre hay muchos casos de mujeres que murieron jóvenes. La misma suerte le tocó también a ella, que falleció justo después de haberme dado a luz. Mi hermana, mucho más grande que yo, era para mí casi como una segunda madre. Ese día, cuando te conocí como una niña llorando, había escapado de casa. No te rías, incluso una fuga de un día es también una fuga. Recuerdo que en la segunda residencia de los Andry en Lakewood se estaba celebrando una fiesta y como siempre me había sido prohibido salir de mi habitación en aquellas ocasiones. Normalmente George me llevaba a algún lugar lejano, pero aquella vez probablemente no llegó a tiempo. Encerrado en mi gran habitación me había puesto a estudiar. Oí desde afuera la risa de los otros chicos de la familia y el sonido de la gaita. Yo estaba convencido de saberla tocar mejor que cualquier otro, pero los únicos que me escuchaban eran la tía abuela Elroyd, contenta de escucharme, pero manteniendo una expresión austera, y el expresivo George. No tenía ni siquiera amigos de mi edad. Mientras más escuchaba aquella música, más la situación me parecía insostenible. Yo me puse el traje tradicional escocés. Ese es de hecho la vestimenta usual que llevaban los jóvenes Andry en ocasiones oficiales. Respecto a las fiestas celebradas en Chicago, creía que habría intervenido pocos miembros importantes de la familia y que vestido de aquel modo nadie se habría fijado en mí. En cambio, uno de los Andry ancianos que me ha descubierto enseguida y la tía abuela Elroyd me ha regañado duramente diciendo que debo comprender mi posición. Yo tuve una rabia que no había sentido antes. Sabía que debía resistir un poco, porque en breve acudiría a la Universidad de Inglaterra. Lejos de todos los pensamientos de ponerme a librar de esa vida oprimente que me consolaba, pero ese día parecía que no fuera a llegar nunca. En el fondo también en Inglaterra me habría acompañado alguien para vigilarme. Me habría preguntado hasta cuándo habrían continuado separándome de aquel modo. ¿Quién era realmente? Tenía 17 años, pero ni una brizna de libertad. Solo mi nombre parecía vivir una vida propia mientras yo tenía esa existencia anormal. Me escapé de la residencia, era ya bueno conduciéndome, así que cogí un automóvil. Sabía que no habría pasado desapercibido vestido de esa manera, pero me sentía tan oprimido que no me preocupaba nada. No llevaba conmigo ni un poco de dinero. Era la primera vez que me sentía tan libre. ¿Qué? Yo soy William Albert Andry. ¿Qué quieres de mí? Quizás al volante he gritado realmente estas palabras. He conducido sin dirigirme a ningún sitio. No sé por qué en cierto punto me he parado y he subido a aquel montículo. Quizás lo hice porque su altura y sus dimensiones presentaban a la perfección la imagen que tenía de una colina. Acostado entre la hierba, el cielo me parecía inmenso y creía ser absorbido en aquel azul. Las nubes blancas se movían perfectamente, transportadas por el viento. Las envié por su libertad mientras estaba allí absorto. De repente aquellas nubes se separaron, tomando direcciones diferentes. Alguna se unió a otra nube, otras desaparecieron en el aire. En ese momento, Candy, me di cuenta, ni siquiera las nubes eran libres. Cada una debía afrontar su destino, llevadas por el viento. Hasta ellas eran forzadas en alejarse y a tomar caminos inesperados. Entonces, ¿por qué seguían viajando con esa tranquilidad? Me puse a pensar en mi familia, en mi padre, en mi madre, en mi hermana y en George, siempre dispuesto a seguir como una sombra. Después pensé en la tía Elroyd, una mujer dura que intentaba protegerme de cualquier modo.
Me di cuenta que a donde yo hubiera ido, yo habría sido siempre un Andri. Quería ser libre, pero no podía renegar de mi familia. Sin embargo, no tenía más intención de dejar que nadie dirigiera mi vida. Quería tomar mis propias decisiones y elegir con mi propia mente el pensarlo. Me sentí de repente más ligero. Aquí Albert le explica cómo a partir de ese día decidió cuál sería su destino. Ser siempre el cabeza de la familia Andri. Fue entonces cuando una niña llegó corriendo hacia la cocina. Bueno, a la colina, perdón. Veloz como una bala y con una mueca en la cara. Sí, eras tú, Candy. Recuerdo bien el esfuerzo que hacías por no llorar. Había entendido que estabas esperando llegar al otro lado de la colina para hacerlo. Tu imagen me golpeó el corazón. ¿Sabes, Candy? Fue la primera vez que había visto el sentido a alguien dejarse llevar en el llanto tan liberador y sincero. Y también fue la primera vez en la que pude admirar una sonrisa tan maravillosa. No pude hacer otra cosa que dirigirte la palabra. Si aquel día desaparecí de repente fue a causa de George. Lo vi subir a la colina y escapé hacia otro lado, subiendo la larga pendiente rápido como el viento. Te estaban intentando indicar un punto y hablabas sola, casi a gritos probablemente. No te diste cuenta que ya me había ido. George es muy rápido y me capturó enseguida. Me sorprendí al ver su rostro lleno de grandes lágrimas. Es duro mantener la mirada a alguien que llora sin siquiera decir una sola palabra. La única otra vez que lo había visto en esas condiciones fue en la muerte de mi hermana. En esa colina descubrí la manera en que quería vivir. Yo tampoco había olvidado a esa niña pequeña, por eso te reconocí enseguida cuando te salvé antes de que cayeras por la cascada. En el cuello llevabas una cruz y mi broche. Por otro lado, no habías cambiado mucho respecto a nuestro último encuentro. No te enfades. Cuando me has contado tu vida, he sentido el deseo de hacerte feliz. Todas las penas que sufría. Quería que la chica que tenía delante de mis ojos, en su contra, tuviera felicidad y estaba seguro de poderla ayudar. Mi carta ha sido desafortunadamente larga. Quizás es también obra de tu magia. Te espero en Chicago, Albert. Postdata. Candy. Espero soportar cualquier cosa, pero ¿podrías parar con eso de príncipe de la colina? Me hace venir escalofríos. Para el señor Albert. Gracias, señor Albert. No he podido hacer otra cosa que mojar con lágrimas la carta que me ha enviado. De ahora en adelante no le llamaré más nunca tío abuelo. No deberá soportar más esa venganza mía. Ahora lo siento aún más cercano. Naturalmente yo y toda la casa Pony aceptamos con alegría su invitación. No veo el momento de volverle a usted a ver en Chicago. Candy la Llorona. Para el señor Albert. Señor Albert, señor Albert, señor Albert. ¿Cómo dice? ¿Que prefiere no grite de esa manera? El hecho es que soy tan feliz que no puedo hacer otra cosa que continuar gritando su nombre. Gracias, señor Albert. Me parece haber recibido yo sola la fiesta reservada a las chicas de todo el mundo. No puedo hacer otra cosa que pensar en esa habitación que ha renovado completamente en color verde menta para mí. Color verde menta. Aquellos muebles artesanos en madera y bellos de tocar su perfume. Y decir que siempre había estado contenta de dormir como siempre en la habitación de los huéspedes, ahora que revisitar más la residencia de Chicago. Cuando he visto todos esos regalos sobre la mesa no sabía cuál abrir primero, pero pensaba que era todo, que el fruto de sudor y sus lágrimas era esa habitación transformada y en cambio el regalo que se presentó delante de mis ojos me ha dejado realmente sin aliento. Gracias, señor Albert. No habría podido imaginar que hubiera recuperado a César y Cleopatra. Cuando entraron en el jardín no podía creer que veía en mis ojos. Esos son los caballos que cuidaba en casa de los Ligan, los animales con los cuales me iba a dormir y con los cuales despertaba por la mañana. Incluso cuando fui adoptada iba a escondidas al establo de los Ligan
y cuando supe que habían sido vendidos por separado me sentí realmente abatida. Esos caballos estaban muy unidos y yo podía percibir cómo se cuidaban y querían el uno al otro. ¿Cómo habían podido separarlos de esa manera? Aquí claramente nos cuenta la historia de los caballos para representar a Candy y Terry. No podía perdonar a los Liga ni el comportamiento de Neil y Elisa. Esos dos se sentían interesados por algo solo por un tiempo y después cuando se cansaban y olvidaban completamente. Por supuesto, el capricho de Neil de quererse comprometer conmigo también debió ser algo similar. Me las vi realmente malas. Los dos caballos estaban muy envejecidos, pero no han perdido la elegancia que tienen los puras sangres. Lo que más me ha conmovido es el hecho de que se hayan acordado de mí. Han lamido las lágrimas que resbalaban por mi cara. Después empezamos los preparativos para llevarlos a la casa Pony. Oh, señor Albert, querría verme llorar, ¿no es así? Los niños están entusiasmados con la idea de cuidarlos. En las cercanías también hay un potro del señor Cartwright. Seguro que César y Cleopatra podrán tener una vejez tranquila en la casa Pony. Miss Pony y Sir Lane están felices por haber tenido más maravillosas vacaciones. Dicen que no saben cómo agradecérselo y comentan que pronto recibirá una larga carta de agradecimiento. Por lo que parece, hacía 20 años que Miss Pony no visitaba una gran ciudad. Sir Lane, en cambio, me dice que está extasiada de haber podido ver la preciosa residencia de los Andry. Se pregunta aún si ha sido todo real. Lo mismo pasa con los niños, no hacen otra cosa que hablar de Chicago y yo les digo siempre que si quieren volver primero tienen que portarse bien. Cuando los regaño de esta manera, enseguida hacen caso. Gracias a ese día también pude volver a ver a Annie, a Archie y a Patty. Gracias. Mi magia se está acabando porque tuve poquísimo tiempo para hablar con usted. Señor Albert, me parece realmente atareado, temo por su salud. También el doctor Martín le dijo que no se sobrecargara mucho, ¿verdad? Quién sabe si la amnesia es una patología que puede volverse a presentar. No querría volver a vivir nunca más ciertos momentos. Recuerdo esos días de incertidumbre y al mismo tiempo de serenidad vividos en Casa Magnolia. No teníamos dinero, pero nos divertíamos mucho. No olvidaré nunca cuando me dijo de compartirlo todo, las cosas buenas y las cosas malas. Querría usted se curara pronto, pero de un lado nuestra vida de hermano y hermana no parecía tan mala. Bien, ahora soy su hija adoptiva. Quizás debería empezar a llamarlo padre. A propósito, cuando le volvió la memoria, la próxima vez querría que me contase también sobre su vida en África. Quién sabe cuándo le volveré a ver. Su bellísima hija adoptiva. Un saludo rápido para Candy. Querida Candy, te escribo esta carta, una pequeña queja. Me habías prometido que no habrías vuelto a poner bajo tu venganza, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso de padre y qué quieres decir con bellísima hija? Sí, es verdad, tú eres bellísima. Quizás te he hecho enfadar y no se puede negar que eres mi hija adoptiva. En efecto, me habría olvidado. Soy aún joven. Célibe, sin embargo, tengo una hija. Es una cosa que me sorprende hasta a mí. Aún el término hija adoptiva suena insoportable en mis oídos. No lo parecerá, pero soy un tipo delicado. No rías. Cambiando de tema, me estoy dirigiendo a Sao Paulo. Te volveré a escribir una vez llegue. Querría que dijeras a Miss Pony y Sir Lane que he hecho solo lo que se espera de un hombre, de un buen padre adoptivo. ¿Padre adoptivo? Oh, no. Me lo he dicho yo solo. Me despido, intenta estar bien y saluda de mi parte a los niños. Albert.
Albert le da el consentimiento de la unión a Archie y Annie porque su hermana estuvo a punto de renunciar al nombre de su familia por Vincent Brown. Albert adopta cuando es más mayor y tiene poder de hacerlo a Candy, de la misma manera que su padre adoptó a George, que era un huérfano que encontró en Francia.